Ok, vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo. Queremos ponerlo en tus manos. Usa a los hermanos que van a hablar a continuación en este tema tan importante para tu reino, para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por la calidad de personas que pones en nuestros caminos para poder seguir aprendiendo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, en esta hora te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Kika. Bien, hermanitos, entonces vamos, mientras nos ponen la presentación, vamos a recordar un poquitito lo que estudiamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema de la semana pasada? Vale revisar los materiales, no hay problema. Problemas que hay que evitar en la consejería. Ok, problemas que debemos evitar en la consejería. ¿Y vimos cuántos eran los que vimos? 5. 5 problemas. Obviamente problemas hay muchísimos, pero habíamos seleccionado 5, de los cuales sí podemos nosotros confrontarlos, podemos ver los otros problemas, los vamos a tener que resolver en el camino. Pero mientras podamos seleccionar algunos y tratarlos, pues con mucho gusto los vemos. Otros en preguntas los vamos a ver. El primero, ¿cuál era? Creer que el hablar sana al aconsejado. Ok, sí. Esto es una tendencia psicológica, el hecho del desahogo, el escribir, el hablar. Hay gente que se desahoga haciendo esto, pero el desahogo no es bíblico. En este sentido, no es bíblico creer que porque ya me desahogué, ya resolví mi problema. Eso no es así. Hay mucha gente que se desahoga y el día siguiente necesita otro desahogo y luego otro y el problema no se resuelve. Ok, ¿cuál era el segundo? Creer que el problema de conducta es un demonio. Exactamente, ok. Allí lo que vamos a hacer es seguir la tendencia bíblica. En la palabra de Dios no encontramos una instrucción con respecto a eso, que los problemas provengan de un ente espiritual adentro, que cada debilidad de carácter se refiere a un espíritu que está ahí y que el ser humano para perfeccionarse lo que tiene que hacer es sacar los espíritus. Entre más espíritus saca, más perfeccionado queda. No encontramos eso en la palabra, sino lo que tenemos en la Biblia es que tenemos con la palabra de Dios es que vamos a ver esto. Muy bien. El tercero, ahí lo tenemos en pantalla. Ahora sí, gracias, Nelson. Ya ven por qué les digo que un equipo está trabajando, porque si yo no le encuentro, por allá me resuelven. Así que cuidado con los infiltrados. Hablábamos también de esto, que a veces no somos muy inocentes como pastores, como líderes, como hermanos en Cristo. Creemos que estas cosas están escritas porque pasaron allá hace mucho tiempo en algunas iglesias. Pero esto dice que en los últimos tiempos, o sea, en nuestros tiempos, se está dando esto. El hecho mismo de personas que entran en las iglesias para dañar la doctrina, para dividir la iglesia o para destruir las vidas de los líderes juveniles, líderes de escuela dominical, pastores, etcétera, en diferentes áreas. Así que pues hay que tener también cuidado con esto. Y ¿por qué decimos esto? Porque muchas de las personas ocupan el tema de la consejería para poder meterse a dañar o a causar problemas. Bien, el número 4, ¿cuál era el 4? No te cargues con el tema de los aconsejados. Ok, aquí hablábamos del burnout, que es el quemarse. Cuando hay pastores, hay líderes, hay hermanos que se cargan mucho con los problemas y ya llegan hasta enojados a la casa, va bajando su ritmo de efectividad y en varias cositas ya no funcionan como antes. Entonces necesitan un descanso, buscar estar en la presencia del Señor y tomar medidas preventivas para no fundirse, para no quemarse, para no entrar en este tipo de problemas que lo que hacen es disminuir o eliminar
nuestras fuerzas para seguir ministrando. Vimos el caso de Moisés y algunos ejemplos de hermanos que prácticamente dejaron su ministerio porque estaban quemados, literalmente. Y la última, ¿cuál era? La Faltar al codependencia. principio de confidencialidad. Exactamente. Faltar al principio de confidencialidad. Hablábamos que esto era tan importante porque si esto no se da o no está dentro de las normas del consejero, su ministerio de consejería prácticamente está eliminado. Las personas, solo los que no te conocen te van a buscar, pero los que ya te conocen te van a tener miedo porque no tienes el valor de guardar la información que se te confía. Así que esto no solamente se puede ver en consejería, se puede ver en otras áreas, ¿no? La Biblia dice que el que descubre el secreto a su amigo, pues ya sabe, ¿no? Va a perderlo, y no solo eso, sino nuestra imagen también se viene al suelo. Bien, entonces vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy que tenemos es referente a la guía que necesitamos para poder aconsejar. Decíamos que a veces damos un consejo, pero no estamos seguros si ese consejo fue el correcto o si el procedimiento que seguí fue el adecuado. Entonces, no sabemos a veces cuándo terminar una consejería, porque a veces ese es el problema para un consejero. Ok, ya llevo 2 consejerías con pero no sé si ya terminé o tengo que seguir aconsejándolo más o qué hago. Entonces, esta guía nos va a permitir ver dónde comienzo y dónde debo de terminar con un tema. O a veces hay consejeros que agarran un tema, no lo terminan y agarran otro tema. Y ya están queriendo resolver el segundo y el primero no lo han resuelto. Lo que pasa es que cuando alguien por primera vez llega a buscarnos y nosotros platicamos con él, nos damos cuenta que no es un problema. Pueden ser 2, 3, un paquete de problemas lo que hay allí. Y lo que tenemos que hacer es agarrar uno por uno. No pretendan resolverlos todos a la vez porque nos vamos a enredar nosotros, vamos a enredar a otra persona, nos va a costar ver el avance de cómo vamos mejorando en el tema del progreso de la consejería. Entonces, nos ayuda mucho eso. Don Reinaldo. Sí, hermano. Perdón, ¿se puede hacer preguntas de una vez o al final o cómo? No, hermano, ya la puede hacer. Si es pertinente a lo que vamos platicando, sí, es mejor así, man. Es mejor sí, así. cuando usted dice, si no hemos resuelto un problema, propiamente como a ¿qué se refiere exactamente? Porque digamos, la persona busca consejería, pero así como de que uno ya resolvió el problema. No sé, tal vez si me puede ahondar un poquito más en ese tema. Ok. Bueno, hermano, está bien, gracias. Lo que sucede en esto es que a veces resulta que cuando platicamos con la persona y andamos buscando cuál es el verdadero problema, porque recuerden que en las clases anteriores hablamos acerca de el problema de presentación. Y muchas personas lo que presentan en la primera reunión de consejería es un problema, pero ese problema solo es de presentación, no es el problema que realmente hay que resolver. Entonces, los problemas no me los van a decir, los problemas yo los tengo que encontrar. Porque si no, voy a estar siguiendo el problema que ella me dio y como no era ese el verdadero problema, entonces yo no estoy resolviendo nada, la persona no está mejorando y yo estoy perdido, no sé ni qué hacer. Entonces es bueno en el proceso de consejería definir exactamente cuál es el problema. Y eso lo platicamos la vez pasada, que una vez se define el problema, entonces ya tenemos ganada una buena parte de la solución, porque definir el problema es parte de la solución. Y el problema hay que definirlo muy bien.
Y una vez definido el problema, entonces comenzamos a tratar el problema, a tratarlo. Y se le dejan tareas a la persona, ok, vamos a dedicarnos a esto, vamos a hablar de esto y lo otro, salvo que la persona diga, mire, tengo esta otra situación. Y entonces allí me va presentando otro problema y yo como consejero debo de decirle, muy bien, mira, aquí veo que tu problema prioritario es este. Entonces vamos a comenzar a tratar este problema. Y a ese le aplicamos la guía, al primero. Allí vamos a ver qué tan dispuesta está la persona a verdaderamente resolver los problemas. Porque esto es muy similar a las personas que tienen deudas. Creo que en alguna ocasión lo compartí. Hay personas que tienen deudas y no han logrado vivir su vida sin deudas. Ahí tienen unas deudas, pero dicen, no, ahora sí yo quiero salir de las deudas. Y entonces lo que hace es, hace una lista de todas las cantidades que debe. Y la recomendación es, ok, pon las cantidades más grandes arriba y de ahí la más pequeña, hasta que llegas hasta a tu última deuda más pequeña, para tener en orden todas las deudas. Una vez están ordenadas, entonces tenemos que resolver una deuda. O sea, no puedo resolver todas las deudas a la vez porque no tengo el recurso para hacerlo. El poco recurso que va llegando, tengo que resolver algunas de las deudas. Y prioridades. Sí, exactamente, establecer prioridades. Puede ser que la prioridad no esté en función de la cantidad, sino de la premura. Por ejemplo, el banco dice, mira, si no me pagas en este periodo, te quito la casa o te embargo esto. Esa urge, esa es que tenemos que resolverla. Tal vez no sea la más grande, pero es la que más urge en ese momento. Entonces yo tengo que dedicarle tiempo a esa. ¿Qué voy a hacer? Voy a acercarme al banco, a negociar la deuda y a calmarlos para que no me vayan a quitar la casa, sino que yo establezco ya, ok, le voy a pagar tanto por mes. Ok, ya tengo la primera deuda arreglada. La segunda, y así voy. Primero tratando la manera de entrarle a los más grandes si se puede, o hay economistas que recomiendan, tienes que resolver los pagos, si no hay ninguna urgente, entonces comienza a pagar las deudas más pequeñas. Paga las pequeñitas, hasta puedes pagar 2, 3, y ya de las 5 nada más te quedas con 2. Y ya con esas 2 puedes renegociar y tratar un poco de adelante, pero tú sientes que ya vas saliendo de las deudas porque ya no son 5, son 3. Y entonces ahí vas adelante. Lo mismo es en la vida cristiana. Nosotros tenemos pecados favoritos. Tenemos pecados que nos visitan más frecuentemente o que nosotros les damos la oportunidad de que se manifiesten en nuestra vida con mucha más frecuencia. Entonces, hay pecados que nos tienen más controlados. Hay otros que nos tienen menos controlados. Hay otros que de vez en cuando, hay otros que todavía esos cuando yo quiero lo hago, cuando no. O sea, no tienen mucho poder sobre mí. Pero ahí están. Entonces yo tengo que priorizar mis pecados, por decirlo así, y comenzar a resolverlos. Ok, ¿cuál voy a agarrar primero? Voy a agarrar el más pequeño. Bueno, en el área, en el ámbito espiritual, no es el más pequeño, porque el más pequeño en realidad no me está haciendo ningún problema. O sea, ese hasta lo puedo controlar. El que me está destruyendo y el que me está quitando mi comunión con Dios es el primero. Ese que tiene más control de mí, que casi no me lo puedo quitar. Ok, dediquémonos a ese más difícil. Y entonces vamos a aplicar una guía de pasos para poder desarrollar y vencer el pecado número 1, que es tu pecado favorito, el que se te manifiesta con más frecuencia. Entonces, si tú logras vencer el 1, automáticamente tienes el poder, la autoridad y tienes todos los recursos para vencer los demás. Casi los demás van a caer como en un efecto dominó. Cayó el más grande. Los pequeños como que dicen, no, si a este le dieron, a nosotros nos van a dar también. Entonces comienzan los demás
a debilitarse y yo tener un control sobre mi vida espiritual, a crecer espiritualmente, etc. Entonces, pero si yo trato de vencer el más grande y agarro el pequeño y hay varios, total, trato de avanzar en todos y no tengo victoria en ninguno, entonces no estoy avanzando. Y como consejero estoy fallando porque el aconsejado se cansa y dice, pues yo pensé que iba a tener resultados pronto, pero no veo resultados. Y el consejero quiere sacarlo con todo, no, dedícate a uno. Y ese uno trata de tener victoria, como dice la Biblia, y vas a ir de victoria en victoria, gracia sobre gracia. Y esa es la idea. Tener una buena victoria es como un ejército te está atacando, pues hay que vencer. No vas a ganar al más pequeñito, tienes que entrarle al grande, porque ese es, si le ganaste al pequeño, pues el grande te va a aplastar de todas maneras. Entonces, todos tus recursos, todas tus fuentes, todo tu ejército debe estar centrado en aquel que es más grande. Y por eso, entonces, por eso digo, yo tengo que resolver un problema primero y luego entrarle al siguiente y al siguiente. La mala noticia, quizás en esto, es que mientras nosotros estemos en la tierra, mientras estemos aquí, siempre va a haber un pecado con el cual yo voy a estar luchando. Tal vez logré vencer al primero, y al segundo y al tercero. Pero esto es que cuando uno termina, cuando elimino a uno, aparece otro. Elimino a ese, aparece otro. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que Dios está indignado para siempre contra el pecado. Y la única forma de eliminarlo por completo es con la glorificación, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y nos dé un cuerpo perfeccionado. Pero mientras que estemos en la carne, vamos a seguir en esta situación. No sé, hermano Oscar, si tiene alguna duda todavía. Sí, no, está bien identificar el problema. Sí, es que tomé resolver fue como si nosotros sacáramos a la persona de una vez del problema o algo así. Pero no, está muy claro, sí, está Okay. bien. Sí, sí. Okay, hermano. Bien, entonces, si yo quiero ser efectivo en el ministerio, yo debo de entender una cosa. Yo puedo ser un buen consejero y usar el mejor método y ya tener al aconsejado. Pero si no tienes al espíritu, si el espíritu no está controlando tu vida, no está controlando la reunión que estamos llevando, entonces la consejería no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque el trabajo de consejería, recuerda, no somos nosotros, sino nosotros solo somos instrumentos de Dios. Somos herramientas del Señor. Es el Señor que está haciendo la obra en la vida del aconsejado. Y nosotros somos el canal a través del cual el Señor se está manifestando. Así que las personas en consejería que no deben de faltar es el Espíritu Santo, en primer lugar. Eso implica que el consejero, antes de estar en consejería, debe de ponerse a cuentas con el Señor. No debe de haber peleado con su esposa y que hasta le tiraron una cacerola al salir de la casa y luego pues ya me voy a consejería. O sea, ¿qué vas a aconsejar? ¿Cómo le vas a hacer para orientar la vida espiritual de una pareja cuando a ti te sacaron a cacerolazos de la casa? O sea, no tiene sentido. Entonces, primero, ponernos a cuenta con el Señor, arreglar, disponernos, y luego que el Espíritu Santo se manifieste a través nuestro, nosotros vamos a hacer bendición también para otras personas. Así que el aconsejado está ahí con una buena disposición. El aconsejado debe de estar, no porque lo mandó la esposa o porque lo mandó la mamá, sino porque él quiere cambiar. Si el aconsejado no quiere cambiar, no vamos a poder salir adelante. O sea, si yo no cuento con la disposición del aconsejado, yo a muchas hermanas les digo, mire hermano, me dice, le voy a mandar a mi esposo para que me lo aconseje. Y yo le digo, no hermanita, no es así la cosa. Pregúntele si él quiere venir. Si él quiere, ok, entonces comuníquemelo y yo platico con él para poder ver si realmente hay una disposición. Porque si no, él va a perder su tiempo y yo también. Porque no vamos a llegar a ningún lado
con una persona que no quiere recibir consejería. Solamente quiere llenar un requisito de haber ido a consejería para obtener el favor de su esposa. No es el propósito. O para callar a mi papá o a mi mamá, yo voy a ir a consejería. No se trata de eso. La consejería no es un prerequisito para que yo alcanzar otro propósito. La consejería es si tú tienes el deseo de consagrar tu vida y no sabes cómo hacerlo. Ok, hay hermanos que son consagrados a Dios, que tienen autoridad espiritual y que sí te pueden orientar para que tú tengas éxito en el deseo que tienes de consagrar tu vida. O sea, el consejero está para completar la obra que tú quieres hacer. No es para convencerte. No es para agarrar tu brazo y doblártelo y decir, conságrate, conságrate. Eso no funciona. Es un deseo del corazón de la persona. Cuando estas tres personas están ahí, entonces, y tenemos el método correcto. El método correcto. Ojo con esto. Tú puedes encontrar, entras a internet o tienes algún libro, todos los libros de consejería te van a recomendar un método. Todos. Y algunos son más psicológicos, otros son más profesionales, otros son más interesantes, otros bien bonitos, otros largos, otros cortos. Ahí hay de todo tipo. Entonces, yo no he escogido uno de internet para compartírtelo a ti, porque pues no tiene sentido. Así es, mejor te digo, búscate uno que te guste y que te quede y ese ocupa. Pero no se trata de eso, sino usar el método correcto. O sea, lo que vamos a aprender acá no está allí en alguna base de datos, sino que lo vamos a extraer directamente de la palabra de Dios. O sea, recuerden, la Biblia es nuestra fuente de estudio. Y nosotros no estamos aquí para analizar los pensamientos de un ser humano, no, estamos aquí para analizar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en tanto el método esté pegado a la palabra, en ese sentido, tú vas a poder tener la confianza de seguir y aplicar el método porque ese es el método que el Señor nos ha dado. Más adelante yo les explico esta metodología de cómo lo vamos a hacer. Si yo tengo ese método y tengo las condiciones en las tres personas anteriores, entonces habrá éxito en la consejería que yo estoy realizando. ¿Verdad? Y no hay cosa más hermosa que la consejería. La consejería, quiero decirles que como resultado, la consejería tiene varios efectos secundarios. La consejería nos ayuda para resolver el problema de una persona. O sea, la persona logra vencer esa parte de su naturaleza pecaminosa y la venció por completo y sale adelante. ¿Ok? Ya le ayudamos, lo agarramos de la mano y le ayudamos a salir adelante. Y venció. Excelente. Pero eso no lo es todo. Hay más todavía en el tema de consejería. Mantenerse siempre siendo el ejemplo. Y es algo muy hermoso que se desarrolla cuando hay una buena amistad. Se desarrolla una amistad muy bonita cuando entre el consejero y el aconsejado. Tanto que a veces pasan los años y uno se vuelve uno ama a la persona y la persona muy agradecida también, ahí está la conexión. Es algo muy bonito lo que es el trabajo de consejería. Y vale la pena esforzarse para poder hacerlo de la mejor manera. Bien, entonces vamos adelantando. Hermano. Sí. Sí, no, que me recordó algo usted, ahora que dijo eso de ir a una consejería y tal vez salir uno de la casa con un problema o X cosa, ¿verdad? Sí, hay que salir, tiene que salirlo con gozo. Uno va para una guerra y uno va a ver la gloria de Dios y tiene que saber uno que va a hacer algo lindo. Pero cuando va uno cargado con problemas y todo eso, pues eso trae muchas consecuencias. Un hermano le pasó así, le pasó eso, fue a dar consejería y resulta que iba tan triste que el aconsejado se dio cuenta que algo le pasaba al otro y más bien al final terminó siendo más bien el consejero, el aconsejado.
Le preguntó el pastor, le dice al pastor, ¿qué? ¿Cómo le fue? Dice, no, viera que el hermano me dio un consejo, viera que bueno. Imagínate, yo después le digo, hermano, sí, son cosas que van y el gozo del Señor me fortalece eso y tenemos que ir con gozo y con alegría, porque si no... Bueno. Así es. Sí, de hecho, el aconsejado, si es primera vez y no te conoce, recordemos que, como dicen, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, tu rostro refleja tu estado de ánimo y es importante también que nosotros podamos recibir a la persona con alegría, con una sonrisa, con gozo, ahí que en nuestro rostro se pueda ver la obra del Espíritu. Está bien, hermano, gracias. Gracias por ilustrar, ¿verdad? Esto. Bien, ahora, ¿cómo sabemos que este es el mejor método? Este es el método que usó o que Dios le dio al apóstol Pedro para que él cambiara su vida. Ustedes saben cómo era Pedro. Ustedes saben cómo Pedro era de arrebatado, contestaba sin pensar las cosas y metía las patas. Y ahí el Señor hasta en alguna ocasión le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, ese era Pedro. Yo, la verdad, no hubiera escogido a Pedro para ser uno de mis 12, porque hay otros mejores. Pero Dios sabía que se quería glorificar en el carácter de Pedro. Y entonces ahora uno puede decir, bueno, si Pedro cambió, yo puedo cambiar. Ahora, la bendición de esto es que Pedro nos dice el proceso que él siguió para alcanzar una victoria en su vida espiritual. Y si él nos dice, ok, yo hice esto y lo otro, entonces tenemos un método para poder salir adelante con la fuente de la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de que viene de la palabra este método. Dice la palabra de Dios allí, si nosotros vamos al libro de Segunda de Pedro, busquen por favor el libro de Segunda de Pedro, y vamos a ver algunos textos únicamente para ilustrar que ustedes puedan ver en este método que vamos a aprender, que se den cuenta que no era un método humano, sino es un método dado por Dios. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver allí el versículo. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 5. Dice así, Segunda de Pedro 1, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces, aquí tenemos un proceso. Aquí tenemos como una serie de pasos a seguir para alcanzar un nivel. Estas cosas, si nosotros vemos ahí en el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, una vez que hemos llegado a Cristo, nosotros tenemos todas las herramientas posibles para que nuestra vida pueda ser agradable delante del Señor. Así que, ¿cómo podemos hacer eso? Desde el versículo 5 y el versículo 6 y 7 están las respuestas. Ahora, no nos vamos a dedicar a analizar ahorita, sino vamos a hacer un vistazo general. Y a esta serie de cosas que aparecen acá, Pedro dice, versículo 5, lo leo nuevamente, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y allí nos va diciendo hasta que llegamos al versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros, ahora a este proceso Pedro le llamó estas cosas.
Y nosotros le podemos poner el nombre que querramos, pero Pedro le llama estas cosas. Y vamos a ver ahí, en primer lugar, la importancia que tienen estas cosas que acabamos de leer y que vamos a estudiar. Dice ahí en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si estás siguiendo esta guía, si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no solo aplicando a un pecado, sino a otro pecado y a otro y a otro, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Te está dando una promesa. Te dice, si tú usas este método, si tú estás siguiendo estas cosas y estas cosas abundan en ti, ¿cuál será el resultado? No te van a dejar estar ocioso. No vas a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? Pues tener victorias, tener frutos, frutos para la honra y para la gloria de Dios, frutos que permanezcan. Y dice Pedro que si estas cosas que acabamos de leer están en ti, entonces vas a tener fruto y van a abundar estos frutos en tu vida y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí tenemos una primera promesa. Luego vamos a 1 de Pedro 1:10, en el mismo párrafo, un poquitito más adelante, dice, por lo cual, cuando habla de por lo cual se refiere otra vez a estas cosas, por lo cual, dice por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces ahí tenemos otra promesa. No solo vas a tener frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que dice, no caeréis jamás. O sea, el que está haciendo estas cosas en su vida no va a resbalar. Y dice la Biblia, el que piensa estar firme, ya saben ustedes lo que sigue. Y si ese es tu propósito en la vida, no caer, entonces aquí está la respuesta. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y esto lo dice la palabra. Vamos al versículo 11. Dice, porque de esta manera, o sea, haciendo estas cosas, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué te está diciendo acá? Si tú haces estas cosas aquí en la tierra, cuando tú te presentes delante del Señor, tendrás tantos frutos, tendrás tantos galardones, tendrás una entrada generosa. Generosa quiere decir que Dios te va a recibir con generosidad allá delante de su presencia. ¿Por qué? Porque has sido fiel en la tierra, porque has alcanzado victorias, porque has vencido el pecado, porque has sabido vivir la vida cristiana como es agradable delante de Dios. Y entonces te está diciendo Pedro, mira, si estas cosas las haces, en primer lugar, vas a tener mucho fruto. En segundo lugar, no vas a caer jamás. Y en tercer lugar, vas a tener muchos premios cuando llegues delante de la presencia del Señor. ¿Quiere decir esto? Que tu estilo de vida va a ser tan agradable al Señor que vas a acumular coronas, galardones y bendiciones cuando llegues delante del Señor allá en su presencia. Entonces, con estas promesas y con esto que nos dice Pedro, podemos decir, bueno, si este es el resultado de seguir paso a paso lo que Él nos está dando, nos está garantizando que no vamos a caer jamás. O sea, vamos a llevar a una persona paso a paso hasta que la persona alcance estos objetivos en su vida. Muy bien, sigamos adelante entonces y veamos algo más acerca de lo que es este método que vamos a estar utilizando. Y le dedico un poco de tiempo para que ustedes sepan de dónde sale y que esto es bíblico, que usando esto vamos a tener resultados. Y una vez lo uses, vas a comenzar a ver los resultados en la vida del aconsejado y en tu vida también, que uno ya después ya vas a agarrar la práctica, es decir, ok, ¿en qué nivel está? Aquí, de ahí lo agarro y sigo adelante. ¿Hasta dónde lo voy a dejar? Acá, de ahí puede seguir él solo, ya no necesita el consejero, etcétera.
Ok, sigamos entonces adelante con la presentación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Muy bien, entonces ahí tenemos representado el proceso y no lo vamos a estudiar nuevamente paso por paso en este momento, sino solamente estoy presentando el método tal cual es, así como está. Entonces, ¿me prestas tu Excel? Entonces, ahí, si ustedes ven allí, lo pueden contar, no está conectada. Pueden verlo, entonces, en primer lugar, allá aparece una A. Y arriba, si ustedes pueden ver, en el último nivel, aparece una B. Ok, en la B. Entonces, ahí lo que tenemos es el principio y el final de lo que es el proceso de consejería. El principio y el final. ¿Por qué el A abarca dos temas? Bueno, porque si yo voy a aconsejar a una persona no creyente, entonces tengo que comenzar desde abajo. Pero si el que me busca para consejería ya es creyente, entonces mi punto A va a ser el segundo nivel. Y allí, desde ahí en adelante lo voy a llevar, así como van esos que van subiendo la colina esa, en la montaña esa, así vamos a ir paso a paso subiendo hasta que podamos llegar al punto B. Entonces, ese es el objetivo nuestro. Nosotros no estamos para dar una consejería como la da el de la esquina, que cuando nosotros le decimos a alguien, oye, mira, fíjate que estoy pensando hacer esto. Le dice, no lo hagas, eso no vale la pena. Okay, esa fue su consejería. Y le impactó tanto al otro que ya no lo hizo lo que le dijo el otro. Entonces, ese no es el tipo de consejería que nosotros vamos a dar, sino que vamos a ofrecerles algo completo que estamos seguros que sí es efectivo 100%. Entonces, nuestra consejería, ustedes van a tener las herramientas suficientes para asegurarse un éxito en la vida de la otra persona. Pero recuerden, no somos nosotros, sino el Espíritu Santo que va haciendo esta obra. Porque paso por paso, yo se la puedo señalar a la persona, pero yo no voy a dar los pasos. Los pasos tiene que darlos el aconsejado. Ok, entonces el primero, vamos a pedirle al hermano Roberto que nos lea cuál es el primer paso. Identificación con Cristo. Identificación con Cristo, ok. Si ustedes ven en su manual de consejería, ese es el punto A. O sea, ese es el paso 1. El paso 1, identificación con Cristo. ¿Qué significa esto? Yo no puedo aconsejar a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. O sea, este proceso garantiza un verdadero cambio en nuestra vida, del aconsejero y el aconsejado y nosotros. Sí y solo sí, para la persona es importante Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras armas, nuestras herramientas de cambio van a ser el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración y la obediencia de la persona. Si alguno de estos hace falta, no podemos seguir adelante. No se va a poder hacer un verdadero cambio. Primero yo tengo que asegurarme que la persona ha recibido a Jesucristo. Si no, vas a perder tiempo. En algún punto se te va a quedar. Entonces, si tú sabes que se va a quedar, mejor no hagas el viaje con él para subir la montaña. Si tú sabes que no va a aguantar. Entonces, mejor asegúrate. Muy bien, yo necesito que tú tengas a Cristo en tu corazón. Y eso con sabiduría uno le va diciendo. Entonces, cuando veamos el punto 1, ahí vamos a ir definiéndolo bien, cuál es y qué significa y todo eso. Entonces, el punto 2, ¿cuál es?
decisión de consagración. Ok. Es importante, hermanos, que la persona que va a recibir la consejería tenga deseo de dejar un pecado, de cambiar, de consagrar su vida, de mejorar. Que diga, mira, yo ya estoy hastiado de mi vida pasada y yo quiero ser una mejor persona. A lo mejor no sabe ni qué quiere cambiar, pero te llega a decir que quiere ser una mejor persona, quiere ser un mejor creyente. Entonces ya tú le puedes decir, excelente, yo te puedo ayudar. Y hacen una oración, entonces comienzan, asegúrate que sea cristiano. Luego, vamos, ¿en qué área a ti te gustaría que Cristo fuera el Señor de tu vida? Y entonces ahí vamos ya preguntándole, averiguando cuál va a ser el problema que nosotros vamos a enfrentar. ¿Cuáles son tus situaciones? Porque hay personas que aparentemente no tienen problemas, aparentemente. Pero a medida uno va conversando, la persona va agarrando confianza, entonces ya te va diciendo. A veces a mí me ha pasado que me van diciendo un problemita que no es tan problema. Sí es un problema, pero no iría a consejería por algo así, por decirlo. Pero a medida que la consejería va avanzando, ya la persona me dice, es que hermano, yo no le había dicho esto. Ah, ya agarró confianza y ahora sí ya me lo va a decir. Es que fíjese que esto y esto, digo yo, ahora sí me está diciendo el verdadero problema. Lo que me había dicho antes era nada más como para romper el hielo o para ver cómo era mi reacción, etcétera. Pero hay personas que te dicen el problema y se te quedan viendo para ver cómo reaccionas tú. Entonces, debemos de estar conscientes y seguros de que la persona tiene a Cristo en su corazón. Segundo lugar, que ella quiere cambiar. Basta ya el tiempo pasado para haber vivido una vida que no agrada a Dios, pero ahora queremos vivir una vida consagrada. ¿Cuál es su motivación? Debemos de preguntar, okay, ¿por qué quieres vivir una vida consagrada? Allí es importante no solamente saber su motivación, sino orientarlo para que él pueda tener la motivación correcta. Quiero consagrarme porque quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Quiero agradar a Dios en mi vida. Y así uno dice, excelente. Y entonces ahí comienza, hay personas que te van a decir directamente, mire, mi problema es este. Esto y esto pasa. Y otros te van a dar un tema muy genérico. Es que, hermano, yo tengo problemas con la vista. Pero eso está muy general. Con la vista pueden haber muchas cosas ahí. Otro te va a decir, hermano, yo tengo problemas con los pensamientos, pero demasiado general. O sea, debemos de ir aterrizando en qué es el problema. Otros pueden decir, es que, hermano, yo siento que soy un buen cristiano, nada más hay algo ahí que no hago bien, pero solo eso. Y de ahí yo en adelante estoy bien. Entonces, ¿pero qué es ese detallito? Puede ser detallito para él, pero en realidad puede ser un gran detallote que no lo deja crecer espiritualmente. Así que eso debemos de irlo viendo nosotros, ir desenmascarando la situación y averiguar cuál es el punto A de la persona que yo quiero aconsejar o que estoy aconsejando. El punto A. Si yo no puedo definir el punto A, no voy a saber para dónde agarrar en el tema de consejería. Porque todos los puntos tienen que ver, uno es prerequisito para el otro. O sea, no me puedo saltar ninguno de ellos. Y Pedro lo dijo con palabritas, pero yo lo estoy definiendo un poco más amplio para que se pueda entender mejor. Y primero, identificación con Cristo, o sea, que la persona haya nacido espiritualmente. Segundo, que esa persona quiera consagrar su vida a Dios. Excelente. Hay personas que vienen y dicen, mire hermano, yo quiero que usted me aconseje. Ok, está bien. ¿Cuál es tu problema? Mire, yo soy un cristiano que no me ha interesado la vida cristiana, pero vengo a la iglesia, no falto, yo estoy dando mis diezmos, estoy colaborando en algún ministerio, pero yo siento que el Señor me ha llamado al ministerio y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo tengo
como en mi corazón el deseo de servir y yo siento que el Señor me lo ha pedido, pero ¿qué puedo hacer? Ah, ok, excelente. No estamos hablando de un pecado, estamos hablando de una orientación espiritual de la persona. Quizás lo que necesita es un tiempo de oración, orar con él y animarlo a que siga adelante, establecerle algunas metas importantes, como por ejemplo, capacítate. Y él le podemos decir, ok, mira, tu relación con Dios, mejórala, yo te puedo ayudar en ese sentido, puedo ayudarte a enseñar a hacer devocionales, a buscar más la voz de Dios para que tú estés cerca. O sea, pues él no viene con un problema de pecado, viene con una intención de servir a Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Y ahí tú lo puedes ayudar. Ahora, es posible que tú le digas, mira, yo creo que no soy la persona indicada para poder darte un consejo de esto, pero te voy a conectar con un hermano. Este hermano creo que te puede dar el mejor consejo. Él es un misionero, él ha pasado por esta etapa y yo quiero que por lo menos tengas una reunión con él. Después te vienes aquí conmigo y seguimos nosotros, pero tú lo refieres a una sesión y luego lo vuelves a recibir para preguntarle qué te pareció, cómo fue, y ahí lo sigues motivando hasta que tú ves que él va bien enfilado. ¿Ok? Entonces, no todas las personas que llegan con un pecado, sino que llegan a veces queriendo tener una orientación espiritual. Bien, entonces, pero hay que definir cuál es el punto A. ¿Cuál es el punto A? Y una cosa importante es decirle al aconsejado cuál es el punto B. Porque si tú no le dices al aconsejado hacia dónde van, entonces él puede pensar que los dos están perdidos. O puede pensar que su problema se desarrolla haciendo una oración y ya estuvo. O que su problema solamente se frizó, hermano Nelson. No se le escucha. Tal vez se le cayó su conexión. Sí, correcto, yo creo que sí. Tuvo que haber sido. Parece que se fue la luz allá. Se fue la energía eléctrica y ya no me puedo conectar. Ah, no, fue Miguel. Miguel fue el que escribió eso. Ahí está ya Reinaldo. Qué bueno eso es la consejería, ¿verdad? Tiene que activar el micrófono. Reinaldo lo tiene apagado. Lo que dijo. Okay. Bueno, Miguelito se nos quedó ahí en el cambio, pero esperamos que ya le llegue la conexión para poder seguir con la clase. Muy bien, entonces, decíamos, habría que definir el punto A para explicarle al consejero el punto B. ¿Sí la meta. Sí, la meta sería, hermano. Exacto, la meta. Decirle, ok, mira, juntos vamos a ir y tú vas a llegar a este punto. Eso le va a animar a la persona. Si yo sé hacia dónde voy, entonces se supone que un líder, que yo soy el consejero, soy el líder sabe a dónde va. Y si el consejero sabe que el líder tiene un curso definido, entonces dice, yo me voy a ir con él. Yo sé que sabe lo que está haciendo y entonces está dispuesto a seguir adelante. Bien, entonces, definido el punto A, definido el punto B, entonces, y ambos puntos los define Pedro, ambos puntos los está definiendo. Hermano. Bien, entonces, sí, pregunta, hermano. Sí, no, que me pareció muy bien eso, que cuando estando en la consejería,
si pues a veces, pues tal vez ven algo complicado, alguna cosa, no dejarlo hasta ahí, decirle a la persona, no, bueno, igual, lo que voy a hacer es orar por usted y dejarlo ahí. No, ahí está el pastor, el hermano pastor, otra persona, y comunicarlo para darle seguimiento y que siga, para que llegue a la meta la persona, pero ahí voy a estar orando por usted, imagínese, y lo dejo no ahí. Sí, así es. No, excelente. Y yo creo que quiero aprovechar tu palabra, Robert, para aclarar algo. Cuando yo recibo a una persona para aconsejar, yo estoy asumiendo cierta responsabilidad sobre esa persona. Y yo no puedo tirarlo, como tú dices, ¿verdad? No, ya no. Sino, ¿cuál es mi responsabilidad? Discipularlo. Esa es mi responsabilidad. Ayudarle, como dice la palabra, presentarlo perfecto delante de Cristo. Y vamos a trabajar juntos, vamos a hacer una muy buena amistad y vamos a salir. Recuerden que para ser discípulos, yo necesito 3 cosas. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, ser amigo de la persona. Y número 3, transferencia de vida. O sea, las 3 cosas van a estar en el proceso de la consejería. Bien, entonces... Sí, no, hermano, para agregar algo nada más, o sea, yo no sé si estará bien dicha la palabra, ver a esa persona como un hijo espiritual de uno. Digamos, como un hijo, le enseña uno a caminar, gatea, va caminando, y ya cuando camina bien y uno ve que se desenvuelve, pues ya no lo suelta, ¿verdad? Pero hasta, es una responsabilidad muy grande de uno, ¿verdad? Sí, así es. No, y ayuda mucho definir el punto B, porque si viene una persona diciéndote, mira, fíjate que yo estoy adulterando con la vecina, y entonces el consejo va a ser, no adulteres. Ese no es consejo. Eso es casi como la mamá lo está regañando, deja de hacer eso, hijo. Y a veces las personas sí lo quieren dejar de hacer, pero no saben cómo. Y esa es nuestra tarea, enseñarle cómo llegar al punto B. Pero la mamá le señala quizás que no debe de hacer lo malo, pero cómo hacer lo bueno, no lo dice. Y eso sí nos corresponde a nosotros llegar a ese punto de explicarle, mira, por aquí nos vamos a ir y hasta aquí vamos a llegar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No solamente decirle, mira, ya no tengas comunión con esta mujer, o sea, rompe tu adulterio. Eso es parte del proceso. Cuando él te llega a decir, mira, hoy sí ya terminé con ella, ya le dije que ya no la voy a volver a ver. Entonces, ok, vamos a darle gracias al Señor y ahí terminó la consejería. No, ahí no termina. Prácticamente ahí está en su punto medio. Falta todavía seguir y él debe de saber que eso es parte del proceso. Ahí no termina, sino que hay que decirle, ok, ¿por qué fue que se dio eso ahí? Bueno, porque hay una concupiscencia en tu corazón. Y el problema no es quitarte esa persona de tu vida, sino la concupiscencia de tu corazón. Ese es el punto principal. Lo que queremos hacer es arrancar la concupiscencia, no alejarle la vecina, aunque en el proceso hay que alejarla de todas maneras. Pero el punto es que él sepa hacia dónde vamos. ¿Ok? Entonces, si ya sé cuál es el problema, entonces dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice la Biblia que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces, la palabra de Dios. El tercer punto es buscando el consejo de Dios. Si yo sé ya el punto A bien definido, busco el consejo de Dios. O sea, ¿cuál es el texto bíblico que esta persona necesita o dónde está fallando? Ahí tenemos que ir a buscar la palabra. Y yo tengo que ayudarle a él a buscar la palabra. Puede ser que él sea diestro o ya la conozca, o puede ser que no, pero yo tengo que asegurarme. No le voy a decir, entonces, ahí busque la Biblia esto. No, yo tengo que darle una herramienta a él para que él encuentre los pasajes bíblicos que le van a permitir a él tener victoria en su vida. Luego, una vez detectado esto, aquí yo les voy a explicar cómo hacerlo. Usando concordancias, usando libros de estudio, lo que sea, pero vamos a buscar el consejo de Dios que necesita esta persona para tener victoria. Luego vamos haciendo el consejo de Dios, o sea, hacer de la palabra de Dios
un proyecto personal. En otras palabras, es obediencia. Obediencia. ¿Qué es lo que queremos hacerle? Es decir, ok, esto es lo que dice la Biblia en el punto anterior. Ahora que ya saben lo que dice la Biblia, vamos a hacer un proyecto personal para que tú pongas en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y arman juntamente con el aconsejado un proyecto personal. Por ejemplo, si tú tienes un problema digamos, eres muy avaro. Y ese es el problema. ¿Qué dice la Biblia? Pues vamos a la palabra de Dios y buscamos en la palabra el área bien definida, qué es lo que Dios quiere que yo haga, etcétera. Y en base a todo eso, yo le voy a decir, muy bien, en base a este texto vas a hacer esto, en base a este vas a hacer esto. Y entre otras cosas, está el hecho de compartir. Entonces, ¿tú qué tienes en tu casa para compartir? ¿O con qué dispones tú? ¿Con qué recursos dispones para compartir? Puede ser tiempo, puede ser conocimiento, puede ser algún recurso material, puede ser un contacto, porque tal vez tú no puedes llenar esa necesidad, pero hay otro que sí la puede hacer. Puede ser que lo que sea que Dios te haya puesto, que tú quieras compartir con la persona. O sea, ser generoso y practicar la generosidad. La única manera de vencer la avaricia es siendo generoso. Y para ser generoso hay que hacer un proyecto de dar. Dar, hasta que realmente se desarrolla el dar en nuestra vida, en nuestra nueva naturaleza. Y ahí seguimos. Luego que yo ya estoy obedeciendo la palabra de Dios, que ya está funcionando, entonces no quiere decir que yo ya vencí porque ya obedecí la Biblia. No, ya comenzaste a obedecer. Muchas de las personas que quieren cambiar solo llegan hasta este punto, nada más. Y luego dicen no, que la cosa no funciona. Y luego acusan, no, es que fui a la iglesia esa y no me ayudaron. Aquel me aconsejó y me dijo que hiciera esto, pero no me ayudó. Solo llegan a este punto. Comienzan a obedecer la Biblia, pero no perseveran obedeciendo. O sea, no perseveran en el consejo de Dios. Deben de perseverar, de seguir adelante. Deben de buscar la palabra de Dios y obedecerla, pero permanecer obedeciendo el texto, o sea, el proyecto personal, alargarlo hasta que el proyecto personal derrumba, destruye, hace morir lo terrenal en nosotros. Entonces, una vez hemos llegado a ese punto, ya nosotros tenemos una victoria completa. Y puede ser el error de decir, ok, yo hermano, ya te agradezco mucho, ya terminó la consejería porque yo ya no tengo problema, ya resolví mi problema, ya estuvo. No, todavía falta. ¿Por qué? No hemos llegado al punto B. Todavía estamos en el punto, en el desarrollo del proceso. Una vez ya tuve victoria, yo tengo que ir y permanecer en la zona de victoria. Tengo que demostrar que realmente yo he vencido. Y no es que tuve un golpe de suerte, pero la siguiente semana vuelvo a caer otra vez. Sino tengo que demostrar que hacer un verdadero carácter de victoria en la persona. Permanecer en la zona de victoria. Si yo logré ya vencer, ok, mantente en esa zona 6 meses sin caer en el pecado, 8 meses, 1 año, y ya no volviste a caer. Quiere decir, ahora sí, no solamente venciste el problema, sino que ahora has logrado construir carácter dentro de ti. Ese carácter ya lo vamos a resumir. Entonces, una vez tú ya has vencido, ya le diste la espalda a tu pecado por completo, entonces ahora vamos a la penúltima parte, que es
que nosotros comenzamos a ministrar, vamos a ayudar a los que vienen subiendo la montaña. Hay muchas personas que van ahí subiendo la montaña. Yo les voy a extender mi mano para poder ayudarles a ellos a salir adelante. Es decir, cuando yo ayudo a otra persona, el que más beneficios tiene soy yo, porque alcanzo a tener una victoria en nuestro Señor Jesucristo, en mi vida y en la vida de otras personas. Y finalmente llegamos al punto de que todo lo que yo hago es por amor de Dios. Y todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo. No lo voy a hacer por ninguna otra motivación, sino la motivación que es el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, sí necesitamos entender esto. El punto B, llegar a ese nivel. Ahora, ¿cómo vamos a resumir? ¿Cómo vamos a resumir? Préstame el celular, chica. ¿Cómo vamos a resumir todo este proceso? Muy bien, lo vamos a resumir de la siguiente manera. En el principio, allí tenemos la conversión. Desde el punto 2, 3, 4, 5, esos 4 puntos, yo voy a tener victoria sobre el pecado. Y ahí tenemos ya la victoria sobre el pecado. En el punto 6, digamos 1, 2, 3, 2, 4, 6. Sí, ahí tenemos donde dice permanece en la zona de victoria. ¿Cuál es la idea aquí? Desarrollar temor de Dios. Ese es el propósito, desarrollar temor de Dios. Y en la última es cuando dice dando la mano a tu hermano y haciendo todo por amor de Dios, el propósito es edificar a otros para la gloria de Dios. Ese es el propósito y ahí se va plasmando. Entonces, este es el proceso que vamos a seguir. Esta es la guía que vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas para que nosotros podamos aclarar de que las cosas se fueron entendidas. Muy bien. Entonces, si hubiera preguntas, no sé si hay en el chat alguna pregunta o si en este momento hay alguien que tenga alguna inquietud, pues con toda libertad la puede hacer la pregunta que quiera. No hay preguntas todavía en el chat. Ah, ok. Gracias, Silvita. David levantó la mano. Ok. Vamos a ver. Hola, Nelson, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola, sí, gusto de saludarte. Muy bien. Bueno, yo iba a hacer una consulta. Es que, bueno, por el momento no se ha mencionado y bueno, creo que es importante también. Entonces quería saber cómo funcionaba en este caso. Si a una persona le llega un caso, ¿verdad? Que toca temas que son relativamente complejos, ¿verdad? Que son temas que se tienen que estudiar con mucho tiempo de anticipación y así, ¿verdad? Porque hay temas que son muy complejos en la Biblia, así. También está bien que un consejero llegue y diga, probablemente este tema no estoy preparado para eso, ¿verdad? Y mejor se lo pase a alguien más o algo así, ¿verdad? Yo considero que es algo, bueno, digamos, creo que es como evidente que debería pasar, ¿verdad? Porque, digamos, de repente una persona no puede llegar y decir, mira, sí, no, pero ¿cómo voy a dejar este caso, verdad? Y sentirse mal por eso, o sentirse de repente, y que, qué sé yo, no, siento yo que, digamos, sentir que el Espíritu Santo va a hacer todo por usted, ¿verdad? Y usted ni siquiera conocer del tema bien y todo, ¿verdad? Pues sí. Y no querer dejar el caso, no querer dejarlo es como un problema de ego un poco, ¿verdad? También, entonces yo creo que hay como que aceptar a veces y dejar un caso para alguien más o algo así. No sé si estoy equivocado o qué posición hay con respecto a esto. Sí, Davis, gracias. Yo creo que ese es un punto muy importante porque así como los médicos reconocen que el problema está en un campo que no le compete, entonces lo remite a otro médico. Mira, te voy a pasar con este médico y ese médico te va a ayudar en eso. Ahora, el problema que se puede dar en esto es que yo estoy remitiendo a toda la gente. O sea, de 10 remito a 6. Pues ahí no está correcto, ¿verdad? Porque yo tengo que asumir responsabilidad, yo tengo que aceptar también los desafíos. Si no,
cuándo vamos nosotros a surgir como consejeros en todas las áreas. Entonces yo creo que al principio si necesita la persona ese apoyo, yo lo voy a remitir. Pero quiero decirte que casi todos los problemas, tú puedes ser de mucha bendición a la persona a que tú puedas aconsejar. O sea, tú dices, viene un problema muy complejo. Bueno, sí hay problemas complejos, definitivamente hay problemas complejos, pero no hay ningún problema que con el conocimiento bíblico no se pueda resolver. Sí se puede hacer. Lo que se puede hacer es remitirlo y estar pendiente de la persona, qué pasó, qué te dijo y todo. Pero, y puede ser un caso muy eventual, muy eventual. Por ejemplo, yo he recibido consejerías que yo no sé qué hacer, pero el Espíritu me ha dicho qué es lo que tenga que hacer. Y entonces digo, bueno, puede ser otro problema, que es que tú dices, bueno, me llegó una persona con un problema bien complejo, pero no tienes a quién remitirlo. Y entonces, ¿cuál es la opción? Pues éntrale tú. Si no hay quien lo resuelva, tienes que entrarle tú de todas maneras. Entonces, el hecho de remitir, sí existe la posibilidad y hay una estructura de consejería, fantástico. Pero evitemos el problema de evadir responsabilidad y evitemos el problema de que se nos haga un hábito. O que yo pueda decir, no, pues este lo paso para allá, este lo paso para allá. O sea, yo soy un distribuidor de personas más que consejero. Y eso sí debemos de evitarlo. Nos ha tocado, creo que a todo consejero nos ha tocado enfrentar situaciones difíciles, pero allí es donde uno ve la obra y el poder del Señor en la vida de uno. Es decir, yo no pensé que esto lo podía sacar adelante, pero mira, en el nombre del Señor salimos adelante y en victoria, ¿verdad? Se puede hacer. Como digo, por ejemplo, yo prefiero, si hay un experto que yo tengo aquí a un lado y viene alguien conmigo, yo le digo, mira, te voy a referir a la persona indicada, se lo pongo ahí, porque yo creo que ese le va a dar un buen consejo y lo va a sacar adelante. Pero sí, evitemos el hecho de caer en un extremo o de entrar en el tema de responsabilidad porque yo no quiero estudiar ese tema o lo que sea. Yo recibí personas remitidas por profesionales médicos y en una ocasión llegó una señora a mi oficina con una tarjeta del Seguro Social, donde decía, remítase por favor al pastor Nelson Reinaldo Pérez, él va a dar tratamiento adecuado. Y entonces me llega por un lado y me lo emitía una cardióloga. Y yo dije, ¿en qué lío me está metiendo esta hermana? Porque sí, ya sabía yo quién era. Y entonces me da la tarjetita y le digo, bueno, sí, ¿en qué podemos servirle? Y me comienza a contar problemas que yo pensé, no, yo no puedo hacer nada aquí. Porque me dice, mire, fíjese que tengo un dolor de cabeza, pero luego se me pasa a la garganta, luego se me pasa al hombro, luego se me va bajando hasta que me llega hasta las piernas. Y yo permítame, ya la voy a remitir con un especialista, ¿verdad? Para mandarla por otro. Pero digo, no, yo no la voy a remitir, yo tengo que confrontar esta situación y afrontar, o sea, reconocer que si ella ha llegado allí y me la trajo a mí el Señor, es por algo, porque yo tengo algo que decirle a esta persona. Y entonces yo la seguí escuchando, y le digo, ok, muy bien. Y yo anotaba como que yo sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero en el fondo yo estaba anotando, pero no tenía idea de cómo resolver el caso. Entonces ella me seguía y le digo, ¿y qué más tiene? Tengo esto, y todo era físico y sensaciones, cosas que sentía ella y qué más. Y luego, a medida me iba contestando todas mis preguntas, me llegó la respuesta. Ok, esta es la solución. Pero jamás yo había tenido una situación parecida.
Y nunca pensé que yo tenía la solución para esta persona, pero tenemos que confiar en el Señor. Si por algo ha llegado delante de ti es porque Dios te va a respaldar y va a salir adelante. Y entonces le dije a la hermana, ya tengo la solución a su problema, hermana. ¿En serio? Me dijo, sí, ya está la solución. Le digo, ¿sabe cuál es su problema? No, me dice, su problema es falta de fe. Lo que usted tiene es incredulidad. Y se me queda viendo, ¿cómo? Y ya le expliqué. Incredulidad, ¿por qué? Porque esto y esto se puede resolver de una manera. Esto también se puede resolver, pero usted necesita creer las promesas de Dios. Y la gran promesa que tenemos es la promesa de la salvación. La persona aceptó a Cristo allí en la reunión. Aceptó a Cristo, que para mí era mi primer punto. Y una vez aceptó a Cristo, yo le dije, ahora el siguiente paso, que tú vas a demostrar que realmente crees y has dejado la incredulidad abajo, es el bautismo. Y me dice, ¿y cuándo me puedo bautizar? Ah, bueno, ya le expliqué esto y esto va a pasar. A mí me tocó bautizarla en la iglesia. Y me tocó bautizarla y luego siguió en consejería y ya le dije, mira, esto y esto vas a hacer ahora, cómo hacer un devocional, le incorporé a un grupo de estudio y ahí se desarrolló y ahí va, hasta la fecha está firme en el Señor. Y el problema resuelto 100%, porque en las siguientes reuniones le digo, ¿y cómo estamos de los dolores? Hermano, se fueron los dolores, desaparecieron los dolores. Pero ese era el problema de presentación, es lo que les digo. A veces el problema ellas lo van a presentar de una forma, pero tú tienes que ver cómo resolver el asunto. Así que aquella doctora tenía razón. El que no tenía razón era yo, porque yo dije, yo no sé qué hacer aquí, pero el Señor me dio la sabiduría para resolver aquel problema. Entonces, no todos debemos de tener experiencia en todos los casos. Confía en el Señor y el Señor te va a sacar adelante. Ok, el hermano Oscar tiene un comentario. Sí, un comentario es cortito nada más. Sí. Con el asunto de remitir gente a la consejería que se acerca a la persona, porque, por ejemplo, yo puedo llegar y donde David, pero porque confío en él, veo tal vez su testimonio, su comportamiento y entonces decidí confiar en él. Y si él me va a decir, yo tengo una persona que puede darle un buen consejo sobre eso, se llama Juan, y yo ni siquiera conozco a Juan, y yo soy una persona que me cuesta abrirme a los demás, eso más bien puede ser que estropee la puerta que yo estoy abriendo para la consejería. Y cuando digo estropear es en buen término, porque David lo refiere por, ¿verdad? Considerando que tal vez es lo mejor, pero hay que tomar en cuenta ese factor, tal vez, ¿verdad? De que yo voy donde David porque me parece que es una persona que me puede ayudar. Eso era, nada más, gracias. No, excelente, excelente, hermano. Y es eso precisamente, es el Señor que te los está llevando. Y si el Señor me lo lleva, yo lo estoy remitiendo, entonces va a decir el Señor, entonces ya no le mando a este, que te lo está mandando para otro lado. Gracias, hermano, muy bueno la explicación, la aclaración. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí. Yo, mi hermano Nelson. Ah, sí. Dime. Yo creo que en la consejería debemos de ser lo suficiente honestos. El consejero debe ser lo suficientemente honesto de saber hasta dónde es que puede llegar. Voy a poner un ejemplo y los médicos que están aquí me corrigen si me equivoco. Yo sé que podemos hablar cosas que podemos estar equivocados, pero los médicos me pueden corregir. En el campo médico está el enfermero, que es el que puede brindar los primeros auxilios, ¿cierto? Luego está el médico general, que conoce de generalidades de la medicina y que nos puede ayudar. Yo creo que después está el internista, ahí me corrigen, y después está el especialista.
El problema como creyentes nosotros es que, y lo que voy a decir, no estoy menospreciando a ningún enfermero, no, en ningún momento. Lo que pasa que es que nosotros muchas veces como creyentes nos quedamos con los conocimientos básicos, generales. Entonces, no estamos capacitados ni para dar los primeros auxilios, porque siempre andamos, y cuando llega una persona, que es una de las cosas que yo lucho en mi iglesia, es que siempre que las personas buscan ayuda, espérese, voy a llevarlo al pastor. Voy a decir, para que hable con el pastor. ¿Y eso qué es lo que demuestra? Eso demuestra la falta de madurez en el conocimiento de la palabra. Por eso decía que lo comparo con el enfermero. El enfermero tiene los conocimientos básicos para la tarea especializada que él tiene que hacer. Pero los creyentes toman más bajos que los enfermeros. Con costo conocemos las escrituras. Y por eso es que cuando llega un caso de consejería, espéreme, voy a mandarlo con otra persona. Y como decía usted, de los 10 que llegaron, le mandamos 9. Y con el que nos quedamos no lo pudimos terminar porque ya nos cansamos. Sí, ya nos cansamos porque ya no sabemos qué decirle, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, no con lo dice la palabra. Entonces, sí. yo creo que nosotros, como creyentes, debemos de llegar a ser especialistas. A ser ese especialista que está, como dicen, desde el que recibe en el portón al visitante, que el que está en el portón recibiendo sea capaz de atender como lo va a atender el pastor principal. Porque hay muchas personas que buscan al pastor, y es que ando buscando al pastor. Y caemos en la tentación de mandárselo todo al pastor y el pastor se cansa pudiéndolo hacer nosotros. Sí. Y no lo hacemos por esa falta de conocimiento de las escrituras. Yo creo que, como decía usted, si dedicáramos tiempo a la palabra, tiempo a la oración y darle el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, como el caso suyo que no sabía qué hacer, pero preguntas y preguntas lo llevaron a que el Espíritu Santo le dijera, esto es lo que esta persona está pasando. Sí. Y eso solamente lo puede dar navegar en las aguas profundas de la palabra y poder hacer el trabajo que nos corresponde como creyentes. Exacto. Excelente, Edwin, muchas gracias. Bonito, ¿no? Porque estamos cubriendo los diferentes puntos de vista de la pregunta. Y esto es muy cierto. Hay personas que ignoran que todos los creyentes son llamados a dar consejería. Todos son llamados. O sea, no es la tarea del pastor. Y eso se puede ver en muchas iglesias, como dijo Edwin, y eso es muy claro. Cuando alguien necesita, mira, necesito consejería, pues ve con el pastor. Pero todos estamos, o deberíamos de estar dispuestos y con el conocimiento necesario para poder participar. Si no, si esto fuera solo de pastores, esta clase yo la hubiera restringido solo para pastores. Pero, no, la consejería es para todos y lo hemos visto por medio de la palabra, que esa responsabilidad tú la puedes cubrir. Así que muy bien, Edwin, excelente. ¿Alguien más? Bueno, sí, Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, compartiendo con lo que dijo nuestro hermano Edwin. Sí, es cierto, hay unos que son enfermeros, otros estudian más, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso sí, que somos consejeros y no podemos estar, digamos, ser consejeros solo de la etapa número A, de los primeros 2 puntos. Y después de ahí, tome, la ve que la sigue el otro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para capacitarnos? Bueno, ahí, entonces aquí sabemos que es el Espíritu Santo el que se va a encargar, él es el que nos guía, que nos redarguye, el que nos enseña, el que se encarga de todo, el que nos da sabiduría también, hermano, como le ha dado a usted también, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar en santidad, eso es, o sea, ser realistas y cómo ir a dar yo consejería si tengo un pecado, o sea, eso no me va a bajar, no hay libertad. Entonces tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. El Espíritu Santo, o sea, no vamos a ser avergonzados nunca, pero tenemos que ser legales, ¿verdad? Y siempre vamos a ver la gloria de Dios. Sí, así es. Yo creo que un pecado no debe ser un impedimento para consejería, sino un pecado debe de llevarnos a un verdadero arrepentimiento y luego dar la consejería. O sea, no es que decir, no es que no puedo aconsejar porque tengo un pecado y ahí vas a quedarte, sino seguir adelante.
Bien, tenemos a Cristi también que quiere, levantó su mano. Buenas noches, pastor. Yo Hola, tengo Cristi. una duda. Sí. ¿Cómo saber cuando una persona necesita ayuda psicológicamente? Bueno, es muy buena pregunta porque no es fácil saberlo. Y recordemos que el psicólogo a veces es el que modifica o trabaja para modificar un mal hábito, una conducta, etcétera. Pero quizás diría yo, no cuando necesita un psicólogo, sino más bien cuando necesita un psiquiatra, que es más complejo. Ya el psiquiatra es el que da medicamentos. Entonces, creo que, digamos, un psicólogo tiene las habilidades de cómo poder sacar paso a paso, ¿no? Cómo poder sacar a una persona, por decir algo, de una depresión. He visto las sesiones de una persona trabajando con cristianos, ¿verdad? Con otros, sacando a un cristiano de su depresión y finalmente lo logra sacar en tiempo récord, muy bueno. Entonces, digo, es excelente, o sea, me gusta ver cómo se hace, cómo lo hacen de esta manera. Y, digamos, en el caso de depresiones que son muy, muy fuertes, yo diría que vaya con una persona que le puede dar un medicamento o algo así, porque allí debemos de tener el cuidado de que si nosotros asumimos una responsabilidad y la persona necesita un medicamento que nosotros decimos, no, en el nombre del Señor va a salir, podemos estarle causando un daño. Puede ser, ¿no? O puede ser que le haga un milagro, pero ahí yo preferiría por lo menos tener un respaldo, pero no soltarlo, sino decirle, ok, mira, ve con esta persona y vamos a seguir conmigo, yo te voy a apoyar en la oración, yo te voy a apoyar para esto, para lo otro, pero no es fácil. Yo he tenido personas que he aconsejado en temas de depresión, pero no muy profundas, y gracias a Dios se ha salido adelante, pero he visto que como otros sí lo logran hacer, ¿verdad? Y no sé, ¿alguien me podría apoyar en esto? No sé si los médicos que están acá podrían decir algo. Elenita, no sé si quieres opinar al respecto. Así es, hermano Rey. Sí. La verdad es que en el caso de las depresiones es algo mixto. Se tiene que dar el tratamiento farmacológico y todo y hacer el diagnóstico adecuado para llevar al tratamiento si es farmacológico o otro tipo de terapia, pero también está la parte espiritual. No, a veces pueden ser los mejores. Le voy a poner el caso de una amiga. Entonces ella ni modo, no podía ejercer la medicina porque su esposo no quería. Ellos tenían económicamente bien y eso, pero ella su afán era ejercer la medicina. Entonces se entró en una depresión profunda, ni los hijos ni nada la podía consolar aquello. Entonces ella tuvo hasta su intento de suicidio, entonces, pero la llevaron a muchos especialistas, tanto en Miami y en otros lados, especialistas famosísimos, pero de vez tras vez ella iba incrementando todo aquello. Entonces, pero decía, la verdad que yo no estaba ni cerca de ella porque estábamos en diferentes regiones. Entonces decía, yo necesitaba que alguien me hablara en sí del Señor, porque sí, el tratamiento era bueno, pero también la parte espiritual, entonces le faltaba. Cuando ella empezó primero con la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, entonces no es que tenga algo bueno eso, sino que en el sentido de que por lo menos tenían un lugar donde reunirse. Entonces llegó una persona y la llevó a la iglesia Josué, entonces ya fue un paso tras paso y así fue caminando. Entonces lo que aquí hay no solo es, sí, uno como médico puede funcionar y sí darle su tratamiento adecuado, pero si descuida el tratamiento espiritual, esto va a volver a caer y va a caer en un hoyo más profundo. Sí, entonces, sí. Y sí, como lo que decían de enfermería tiene especialidad. Enfermero no es solo el general.
ahí hay muchas especialidades también en la enfermería como lo es en la medicina. Entonces, y así se le puede dar el tratamiento adecuado a una persona, pero llevando un equilibrio entre la parte de la salud como también la parte espiritual. Ok, gracias Elenita, ¿verdad? Y están las dos áreas, quiere decir que uno puede apoyarse, pero no soltar a la persona. Uno puede buscar darle ese apoyo ahí. Bien, David, David y luego Edwin. Sí, ahí perdón, por, sé que estamos sobre tiempo y participé 2 veces, pero bueno, quería nada más como justificar un poquito la razón por la que estaba diciendo lo de antes. Es que bueno, hay temas, ¿verdad? Que de repente pues no me afectan a mí directamente porque de repente no, digamos, no es como demasiado de mi interés o algo por el estilo, pero de repente es muy, muy de interés para la sociedad. Por ejemplo, qué sé yo, la homosexualidad o que la gente que dice que la Biblia maltrata a la mujer, ¿verdad? Y que la pone por debajo del hombre todo el tiempo, es un montón de cosas, ¿verdad? Que son temas que digamos que le pegan muy fuerte a la juventud de hoy en día, ¿verdad? Porque son las ideas que se tienen de la Biblia. Entonces, gente que no se ha leído la Biblia y tiene todas las ideas, ¿verdad? Entonces, llega una persona, tal vez con un problema, qué sé yo, de homosexualidad, ¿verdad? Y si yo no estoy preparado para hablar de un tema, o sea, si yo no he estudiado ese tema en profundidad, yo puedo mal representar el mensaje que tiene la Biblia para estas personas. Entonces, yo puedo hacerles pensar que ellos son un error, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, yo puedo hacerles pensar que ellos están mal, digamos, y si ellos sienten que de nacimiento estuviera mal, es más, si es que, digamos, bueno, yo estaba llevando un estudio de esto, digamos, de cómo, de este tema, ¿verdad? Y el tema es sumamente amplio, digamos, y complejo, pero la Biblia lo trata de una manera llena de gracia y llena de amor, digamos. Y esto es un problema, porque, digamos, yo veo que mucha gente en las iglesias no lo trata realmente de la manera que la Biblia lo trata, que es un mensaje lleno de amor, donde el pecado es el enemigo y no el pecador, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Si yo no he estudiado bien el tema, yo podría mal representar incluso qué es lo que la Biblia está llamando pecado en este sentido, digamos, para estas personas y así. Entonces, digamos, yo podría terminar mal representando a Dios en mi mensaje y eso hacer perder gente, ¿verdad? De la iglesia, que es uno de los temas que más aleja a la gente de la iglesia hoy en día, ¿verdad? Que hay gente que llega y es así como, yo no puedo aceptar un Dios que no acepta a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, digamos, él acepta a todo el mundo, lo que no acepta es el pecado, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa diferenciación bien y para eso, pues, pues yo considero, digamos, yo ya había leído los pasajes, por ejemplo, que estoy viendo en ese estudio y de verdad no había entendido, digamos, qué bien trata Dios todo este tema, digamos, de manera que nadie está excluido, ¿verdad? Sino que se dejan claro que el pecado es el problema, ¿verdad? Entonces, a eso es como a lo que me refiero, ¿verdad? De tener cuidado, no mal representar el corazón de Dios cuando se tratan temas difíciles como este, ¿verdad? Va a hacer a la persona hacer sentir como un error. Sí, claro, claro, Davis. A veces nos corresponde a nosotros, si tú no te sientes o no dominas bien el tema, recuerda que a veces nos toca dar únicamente los primeros auxilios espirituales y dejar una cita con la persona y tienes una semana para prepararte. Tienes una semana para ir a estudiar, para capacitarte, para meterte de lleno. Si no estás muy capacitado, bueno, para la siguiente semana tienes que tener ya una respuesta y seguir, ¿verdad? Seguir, o sea, no hay que desecharlo, existen esas posibilidades. Bien, seguimos con el hermano Edwin. Sí, mi hermano, con lo que decía mi hermana Elena, y qué bueno que ella es médico. En el caso del tema que usted decía de la depresión, yo creo que siempre el consejero debe estar preparado para determinar si la situación que está pasando esta persona de depresión es por un problema espiritual, por una situación espiritual o por una situación orgánica. Entonces, porque querer tratar una situación orgánica con métodos espirituales no va a tener buenos resultados, porque es un problema orgánico y que necesita ser tratado por un médico especialista para que le supla todas las necesidades que tiene el cuerpo para volver a nivelar todo ese sistema hormonal.
Decía nuestro pastor que no hay problemas matrimoniales, ni problemas económicos, ni problemas de otra índole. Lo que existen son problemas espirituales, porque la mayoría de ellos es que el hombre ha dejado a Dios de un lado, y cuando no puede satisfacer no puede satisfacerse por sus propios medios, entra en una caída libre, sin paracaídas. Entonces, el punto del consejero es, como decía usted, ir al principio, enseñarle a la persona que en el principio todo fue hecho correcto y a causa del pecado, todo se vino abajo. Y es la primera tarea, es presentarle a Cristo. Es presentarle a Cristo. Y desde ese momento, ahí es donde arranca la carrera para que la persona vuelva a ponerse en posición de correr detrás del Señor, seguirlo, y ahí se va a terminar todo. Ok, gracias, Edwin. Muchas gracias, siempre muy buenas aportaciones. Vamos a tener las últimas dos participaciones. Primeramente, nuestro hermano Ricardo y luego Rosy. Ricardo, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Gracias, hermano, gracias. Okay. Lo primero que creo yo que debemos de hacer es escuchar a la persona que el Señor ha hecho que llegue a buscarnos para oír un consejo, ¿verdad? Una orientación. Porque al escucharlo vamos a entender realmente cuál es la necesidad que tiene. Lo que he notado, y bueno, usted sabe, en la iglesia a la que pertenecemos nosotros, es que de repente hay gente que tiene la necesidad de consejería y se la mandan a personas que no tienen la experiencia para atenderlo. Casos específicos son problemas matrimoniales, pues. Entonces mandan a una pareja que tiene 30 años de estar casados y que están en problemas de que van a divorciarse, y se lo mandan a un joven de 20, de 21 años, ¿verdad? De 23 años, que ni siquiera es casado y que no tiene los conocimientos plenos como para dar palabras de aliento o una orientación que vaya en ayuda a que no logre realizarse ese divorcio, ¿verdad? Y con un no conocimiento pleno de la palabra. El hermano anterior acaba de decirlo. Hay muchos enfermos espirituales, pero nosotros creemos que con aspirinas o con una Tylenol se va a componer. Y el meollo a veces es espiritual. Entonces, lo que sí en la iglesia hay que tratar de ser de que aquellos que manden a la gente que necesita un apoyo de consejería, se lo manden a las personas adecuadas. Pero eso he notado yo. Entonces, se acercó un señor y me dijo, mira, me dijo, yo no he encontrado la salida porque ahí donde me mandaron, el que me atendió estaba más perdido que yo, me dijo. Entonces, ¿verdad? Y entonces situaciones así, ¿verdad? Entonces yo creo que primero tenemos que escuchar. Bueno, que salió perdido, hoy lo estoy atendiendo yo. Entonces, hay que escuchar para definir, ¿verdad? Realmente qué es lo que necesitan ellos en apoyo. Pero sí las iglesias, yo no soy partidario de mandárselos a los pastores porque los pastores nunca tienen tiempo, pasan muy ocupados. Entonces, si ha llegado una persona y se ha acercado a uno, es porque el Señor se lo ha mandado. Por eso es que debemos estar continuamente alimentándonos en la palabra, en estar en cursos como el que estamos estudiando ahorita, para que se nos vayan dando los pasos que debemos de seguir para orientar a aquellas personas, a aquellos hombres, a aquellas mujeres que necesitan la medicina, que es la palabra de Dios. Así es. Por eso es que nosotros debemos de estar en eso, pues un constante estudio de la palabra y constante oración por aquellos que nos ha mandado el Señor para que logren, ¿verdad?, salir adelante de su situación, ¿verdad? Eso es lo que quería decir, hermano. Excelente, hermano, excelente. Me parece muy bien. Y sobre todo en el ambiente interno de la iglesia, esos consejos son muy, muy adecuados. Excelente. Gracias, Ricardo. Rosy. Gracias, pastor.
Pues yo les voy a comentar, yo como médico lo que hago es que procuro, y sí, tal como lo dijo el hermano Ricardo, primero escucho lo que dice el paciente. Si lo que me está diciendo no integra ninguna enfermedad, hay que darle apoyo espiritual. Yo en el consultorio sí me tomo la libertad de preguntarles, ¿tú crees en Dios? Indagar sobre el área espiritual, porque hay personas que definitivamente se cierran y pues no hay modo. Pero al revés, si yo no soy doctor y vienen y me empiezan a comentar, por lo menos decir, bueno, si está tan triste que ya vomita, tiene mucha diarrea, como que uno va diciendo, ya tiene muchas cosas que están afectando su cuerpo. Hay que darle rescate espiritual, pero también a su cuerpo, porque no solo somos espíritu, también somos cuerpo. Entonces, ahí sí, si yo no soy médico, empiezo a escuchar. ¿Y qué más le duele? ¿Y cuántas veces al día vomita? ¿Cuántas veces a la semana vomita? ¿De qué manera ha estado usted alimentándose? Así, cosas del cuerpo. Si yo sospecho que también puede necesitar apoyo médico, ya sea de cualquiera de las ramas de la medicina, psicología, psiquiatría, así. Y decirle, mire, yo le recomiendo esto en concreto, que usted visite de primera instancia a un médico, porque él lo va a canalizar con quien tenga que ir, o se lo queda para tratarle lo que le tiene que tratar. Y de igual manera en la depresión, porque también tienen muchos síntomas físicos agregados. Y yo como consejero, sí abocarme mucho al área que le está determinando para que podamos dar un apoyo integral a la persona que está requiriendo la ayuda. Pero me encantó cómo inició el hermano Ricardo diciendo que hay que saber escuchar. Y sí, porque de ahí nosotros vamos a tener dirección. Y también yo como médico siempre, cuando encuentro un paciente así, oro a Dios y le digo, Padre, ayúdame, dame dirección para que yo sepa atender a este paciente, porque yo entiendo su lado médico, su cuerpo, lo que está requiriendo, pero también dame la palabra que él necesita escuchar para poderlo atender de mejor manera. Porque si no, esto no funciona, no evoluciona bien. Así Esa era es. mi participación. Pues. Excelente, Rosy, excelente. Te agradecemos muchísimo. Está muy clarito como lo has dejado. Y yo creo que todas las participaciones nos han permitido tener como diferentes puntos de vista, diferentes áreas y apuntalar muy bien cómo tratar esta situación. Así que, Cristi, ahí tuviste una respuesta muy, muy amplia por todos los hermanos y espero que sea satisfactoria para ti. Muchas gracias. Sí, gracias, Cristi. Y bien, entonces quisiera seguir platicando, ¿verdad? Conversando, porque siempre salen temas interesantes, pero bueno, ya hay que ir algunos a comer y otros a dormir ya. Así que, hermanitos, les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Vamos a tomar la foto y luego, bueno, primero vamos a orar y luego vamos a tomar la foto, ¿ok? Vamos a pedirle, a ver, Rosario, si nos ayudas terminando en oración, por favor, y luego vamos a tomar la foto. Ok. Claro que sí, hermano. Amado Padre, te damos gracias, mi Señor, porque nos has permitido estar en esta gran clase, Padre, porque tú pusiste en nuestro corazón estar aquí presentes a pesar de que tal vez podemos haber estado en cualquier otro lugar o haciendo cualquier otra cosa.
Padre, siempre va a ser mejor tu palabra, la convivencia con los hermanos, Padre, porque pues qué mejor que escuchar de otros hermanos también sus experiencias, su propio conocimiento, el que tú también les pones tanto en lo espiritual, Padre, como en lo que ellos ejercen como médicos, mi Señor. Gracias por la vida de mi hermano Pastor Nelson, Padre, porque pues tú hasta hoy lo has venido sosteniendo en su ministerio, en este gran don que le has dado de enseñanza y amor para con todos nosotros, mi Señor. Gracias te doy y te pido que en esta noche, sea cual sea la actividad que vayamos a seguir haciendo, tú estés con nosotros en cada momento, nos guardes y nos cuides hasta el momento de que nosotros podamos llegar a nuestra casa, tal vez los que vienen de regreso de sus trabajos, mi Señor, o los que ya nos encontramos en nuestra casa, Padre. Todo te lo pongo en tus manos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, Rosario, y gracias por los que están acá y que colaboran en el Ministerio 5E, porque este mes estamos de fiesta, estamos cumpliendo estos 11 años y agradeciéndole al Señor por todo lo que Él hace. Bien, abran sus cámaras, si